La columna vertebral. Generalidades. La columna vertebral es una pila de 33 huesos llamados vértebras que se mantiene juntos, gracias a ligamentos y músculos con discos de fibrocartílago conector, principalmente agua y proteína, entre las vértebras. Divisiones de la columna vertebral. Las 33 vértebras se dividen en 5 secciones distintas en sus características. El grupo superior se denomina cervical y contiene 7 vértebras. El siguiente segmento se denomina torácico y contiene 12 vértebras. El grupo inmediatamente inferior al torácico se llama lumbar y contiene 5 vértebras. El grupo inferior al lumbar se conoce como sacro y contiene 5 vértebras fusionadas en una estructura denominada sacro. El último grupo se llama coxígeo y contiene 4 vértebras fusionadas en una estructura conocida como cóccix. Curvaturas de la columna vertebral. La vista lateral de la columna vertebral revela 4 curvaturas. 2 curvaturas anteriores, convexas, en región cervical y lumbar denominadas lordosis. 2 curvaturas posteriores, cóncavas, en la región torácica y sacrocoxígea denominadas sifosis. Estas curvaturas pueden incrementar o decrecer si se cambia la posición del centro de gravedad, como en la gestación, el aumento de peso, la pérdida de peso o el trauma. Esto se da como un intento del cerebro por mantenerse por encima del centro de gravedad. Hipercurvaturas. Un sobredesarrollo o infradesarrollo de la musculatura de cualquier lado de la columna vertebral. Deformidades estructurales u otras causas pueden resultar en curvaturas excesivas de la columna vertebral. Las 3 más conocidas son hipersifosis, una excesiva curvatura posterior de la columna torácica; hiperlordosis, una excesiva curvatura anterior de la columna lumbar; escoliosis, una excesiva curvatura lateral de la columna vertebral, usualmente en región torácica y más esporádicamente y en menor grado en región cervical y lumbar. Huesos de la columna vertebral. Todas las vértebras tienen un cuerpo, 2 procesos transversos laterales, un proceso espinoso y un foramen vertebral. Adicionalmente, cada vértebra tiene facetas articulares superiores e inferiores al final de los procesos articulares, superiores e inferiores respectivamente, que permiten la articulación con las demás vértebras arriba y abajo. Vértebra tipo. Una vértebra tiene 2 partes principales: cuerpo vertebral por delante y arco posterior por detrás. El cuerpo vertebral es la parte más gruesa. 1. El arco posterior tiene forma de herradura. 2. En el arco se sitúan los macizos de las apófisis articulares. 3 y 4. La parte anterior del arco constituyen los pedículos. 8 y 9. La posterior, las láminas. 10 y 11. Por detrás del arco se sitúa la apófisis espinosa. 7. Y a los lados de los macizos de las apófisis articulares se sitúan las apófisis transversas. 5 y 6. Los cuerpos vertebrales están unidos por el disco intervertebral y las apófisis articulares formarán las articulaciones cigoapofisiarias. Huesos de la columna vertebral. Las láminas forman el aspecto posterior del foramen vertebral. Los pedículos forman el aspecto lateral del foramen vertebral. Los aspectos laterales de la unión de 2 vértebras forman el foramen intervertebral o de conjugación, a través de los cuales pasan las raíces nerviosas salientes de la médula espinal. El istmo, también llamado pars articularis o cuello, es el área ósea entre el proceso articular superior e inferior de la vértebra. Vértebras cervicales. Las vértebras cervicales se nombran de la más superior a la más inferior como C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Se debe notar que las vértebras cervicales tienen su proceso espinoso bífido y un foramen en cada proceso transverso que sirven de canales para los vasos sanguíneos que pasan por las vértebras cervicales. Estas 2 características son únicas de las vértebras cervicales. Otra estructura importante es el largo proceso espinoso de C7, que es fácilmente palpable. Su palpación es de fácil realización y es punto de referencia para identificar las otras vértebras adyacentes. Altas y axis. La primera vértebra cervical, el atlas, C1, y la segunda vértebra cervical, el axis, C2, tienen formas diferentes a las otras 5 vértebras cervicales, C3, C7, para permitir a la cabeza rotar. El atlas no tiene un cuerpo significativo, pero tiene 2 largas facetas articulares que proveen una superficie, donde el cráneo y la vértebra se articulan. El atlas se desliza sobre el axis y descansa encima de las 2 grandes superficies articulares superiores del axis, entre las cuales se encuentra un gran proceso óseo del cuerpo del axis conocido como diente o proceso odontoides. El atlas,
El atlas consiste en dos cuerpos laterales unidos por un arco anterior y otro posterior, y no por un cuerpo central, como se evidencia en las demás vértebras. A partir de C3, sus dos cuerpos laterales poseen carillas articulares superiores cóncavas e inferiores convexas. El arco anterior se engrosa en su parte central y forma cuerpo desde donde se proyecta la apófisis odontoides, hacia arriba. El atlas rota alrededor de la apófisis odontoides del axis. Este contacta con el arco anterior del atlas. Las masas laterales del axis contactan en la parte superior con las masas laterales del atlas. El axis. El axis es también un hueso con forma circular con carillas articulares superiores e inferiores que articulan con el atlas y la tercera vértebra cervical. Las carillas articulares superiores son cóncavas para articular con las carillas inferiores del atlas. La apófisis odontoides asciende a través del canal medular. Vértebras torácicas. Las 12 vértebras torácicas tienen características similares a las otras vértebras con unas pequeñas diferencias únicas. Se notan procesos espinosos más largos y más verticales. Se deben notar también las superficies articulares, fóveas, en los aspectos laterales anteriores de los procesos transversos y en las porciones superiores e inferiores de los aspectos posteriores laterales de los cuerpos vertebrales. Estas escotaduras proveen la articulación de 12 pares de costillas con las 12 vértebras torácicas. Vértebras lumbares. Las 5 vértebras lumbares, L1, L5, son las más grandes. No tienen forámenes en sus procesos transversos ni facetas articulares en sus cuerpos. Vértebras sacras. Aunque están separadas al nacer, las 5 vértebras sacras, S1, siglo V, se fusionan para formar un gran hueso de forma triangular conocido como sacro durante el crecimiento. Las dos grandes superficies articulares que se forman en los aspectos laterales del sacro es donde la columna vertebral se articula con los huesos de la pelvis. Vértebras coxígeas. Las 4 vértebras finales, como el sacro, están separadas al nacer y se fusionan a través del proceso de crecimiento y se conocen como cóccix. Sirve como fuente de inserción para estructuras ligamentarias y musculares. Articulaciones y ligamentos de la columna vertebral. Solo hay una estructura móvil en el cráneo, la articulación temporomandibular, la cual permite abrir y cerrar la boca. Cualquier movimiento de la cabeza entonces es el resultado de las articulaciones entre el hueso occipital y la primera y segunda vértebra cervical, articulación occipito-atlanto-axoidea. Existen aproximadamente 25 ligamentos en estas articulaciones. En esta presentación no se hará énfasis en cada uno de estos ligamentos, sino en los grupos a los cuales ellos pertenecen. Ligamentos de la columna cervical. Los ligamentos atlanto-occipitales unen el hueso occipital del cráneo a la primera vértebra cervical, atlas o C1. Los ligamentos occipito-axiales unen el hueso occipital al diente o proceso odontoides del axis. Los ligamentos atlantoaxiales unen el atlas al axis. Un grupo final de ligamentos no está involucrado en el movimiento de la columna vertebral. Los ligamentos costovertebrales, 6 por costilla, que unen las articulaciones de los 12 pares de costillas del tórax con 12 vértebras torácicas. Ligamentos occipito-atlantoaxoideos. Los ligamentos de la articulación atlantoaxoidea merecen una especial atención, ya que le confieren a esta unión estabilidad, limitando el movimiento y protegiendo la médula espinal que pasa por el canal medular. El atlas gira alrededor del eje longitudinal de la apófisis odontoides unos 45 grados en ambos sentidos, siendo la amplitud total de movimiento de 90 grados. Ligamentos occipito-atlantoaxoideos. El ligamento transverso mantiene la apófisis odontoides articulada en la fóvea dentis del arco anterior del atlas. Manteniendo la apófisis odontoides en esta localización, estos ligamentos aseguran el espacio suficiente para que la médula espinal discurra a través del canal medular. Los ligamentos alares limitan la rotación y el movimiento lateral del axis debido a su anclaje en el extremo de la apófisis odontoides. Los ligamentos apicals fijan la apófisis odontoides insertándose en el agujero occipital. Mención especial: ligamento transverso. El ligamento transverso discurre desde un proceso transverso del atlas, cruzando el foramen vertebral al otro proceso transverso del atlas, sosteniendo el diente o proceso odontoides del axis en su lugar. La falla de este ligamento para contener el movimiento del diente puede causar irreparables daños a las estructuras que pasan por el foramen vertebral a esta altura. Muchos autores llaman a este ligamento el ligamento del verdugo, porque es el que evita que una persona colgada caiga en la horca.
El diente trata de romper ligamento lesionando conectores nerviosos que controlan el corazón y pulmones. Ligamento cruciforme de la articulación atlantodontoidea. En la línea media, el ligamento transverso se cruza con fibras longitudinales formando una cruz. La parte vertical se une al hueso occipital y a la parte posterior del cuerpo del axis, conectando así las dos primeras vértebras cervicales. Este ligamento limita el deslizamiento anterior y posterior y algunos movimientos laterales. Ligamentos atlontoaxoideos accesorios. Limitan la rotación del atlas sobre el axis debido a sus inserciones a la altura de los cuerpos vertebrales. Estos dos ligamentos parten desde la cara medial de los cuerpos vertebrales del atlas hasta converger en la parte posterior inferior de la apófisis odontoides. La lesión o rotura de uno de estos ligamentos permitiría la rotación en una sola dirección y la altura en la dirección opuesta. Otros ligamentos desde la parte más superior a la más inferior de la columna vertebral. Existen un número de ligamentos que juegan un rol principal en el movimiento de las articulaciones entre las vértebras. Dos ligamentos conocidos como los ligamentos intercuerpos recorren la columna en su longitud entera. Ligamento longitudinal anterior recorre todo el aspecto anterior de los 33 cuerpos vertebrales. Es el más débil de todos los ligamentos de la columna. El ligamento longitudinal posterior recorre el aspecto posterior de todos los 33 cuerpos vertebrales. Forma la pared anterior del canal medular. Ligamento longitudinal anterior y posterior. Más ligamentos. El ligamento flavio discurre entre las láminas de vértebras sucesivas. El ligamento interespinoso se encuentra entre cada proceso espinoso. El ligamento supraespinoso recorre el aspecto dorsal de los procesos espinosos desde el cóccix hasta la protuberancia externa occipital. Ligamento nucal va desde la protuberancia occipital hasta el proceso espinoso DC7. Ligamento iliolumbar va desde el proceso transverso de la quinta vértebra lumbar al ilion de la pelvis. Ligamentos intertransversos conectan los procesos transversos adyacentes.